Hola, muy buenos días a todos. Empezamos este encuentro. Voy a buscar a Raquel Molina. Para empezar en este Día Mundial de... Raquel, le tienes que dar a aceptar la solicitud. Esperamos un momentito a que todo el mundo se vaya conectando. Y hoy estamos aquí para hablar de el dolor, de las emociones, de la escritura. Parece que le está costando entrar. Vamos a dar un momentito. Que parece que está teniendo Raquel problemas técnicos para poder acceder. Y vamos a esperar un momentito. Mientras también esperamos a que la gente se vaya uniendo. Los que nos escucháis, decirnos si se le oye, si no se le oye. Raquel, acepta la invitación para verte con cámara, con vídeo. Veo que estás por ahí, pero acepta. Raquel, Hola, ahí estamos. buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Había problemas técnicos para poder entrar, pero nada que Siempre, no pueda solventarse. claro, siempre es así, siempre en Instagram siempre es así. A Bueno, todo, no pasa nada. Esto todo es le pasa. fluir con el momento Así es, y, así es. y no pasa nada. Cuando queremos controlar todo lo que pasa, nos ponemos nerviosos y decimos, ah, es que no sale bien, es que pasa esto, pasa lo otro. No pasa nada. Todo lo Sí, malo será ponerlo a rodar o buscar la manera de que esto funcione. así es. ¿Y cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Aquí estamos, hoy dándolo todo en este día tan particular en que yo he querido sumarme, creo que por primera vez de esta manera, a dar visibilidad a las personas con dolor, con fibromialgia, personas que están viviendo momentos complicados. Pues Ujú. creo que es el momento, ¿no? de poner las cosas encima de la mesa, de alzar la voz y también de dotar de herramientas. Por eso quería encontrarme contigo hoy. Me parecía que podía aportar mucho valor a todo el mundo el que ofrece la escritura, ¿no? Como herramienta dentro de esos procesos, ¿no? Pero bueno, vamos a rebobinar después de todos estos problemas técnicos y mientras toda la gente está entrando a presentarte y a contextualizar el encuentro, ¿vale? De por qué hoy y por qué no cualquier otro día que podíamos hacer un encuentro, ¿no? Eh, Como hemos hecho alguna otra vez. Hoy es el Día Mundial de la Fibromialgia. Es un día en el que el mundo trata de darle visibilidad a algo que viven muchas personas, pero muchas veces de forma invisible. Y muchas veces es una patología bastante incomprendida, ¿no? No hay algo que tú puedas enseñar físicamente, ¿no? Te rompes una pierna o un brazo y dices, mira, tengo el brazo roto, ¿no? Pero sin embargo, cuando vives procesos de dolor, cuando
vives patologías que no hay ninguna prueba médica que diga, es esto, ¿no? No hay un dolorímetro, ¿no? Todavía no se ha inventado el dolorímetro para saber cuánto te duele a ti, ¿no? Porque la opinión de los demás pues puede ser la que sea, pero realmente no hay una forma de medir estas cosas, ¿no? Entonces al final se produce todo un peregrinaje médico para llegar a un diagnóstico y en todo ese contexto, pues obviamente también hay una afectación emocional. Quiero decir, si tú estás con dolor las 24 horas del día, todos los días de la semana, pues ¿cómo no te va a afectar emocionalmente? Pues claro que te afecta, no somos de goma. Y el buscar ese camino de encontrarse nuevamente, ¿no? Con uno mismo a través de herramientas. Sabes que yo amo las palabras, entonces amo la escritura, amo los libros y me parece tan esencial el papel que en los contextos de dolor, de emociones intensas, la escritura puede jugar, ¿no? Y muchas veces es el gran olvidado. Tú vas a un médico, vas a, no sé, a cualquiera y pocos te hablan de la escritura, ¿no? Como una herramienta más a tener en cuenta. Y al pensar en escribir, realmente una parte de mí evoca tu imagen, ¿no? Es como esa maestra, pero en el sentido de los maestros antiguos, ¿no? Los que tenían ese amor por su profesión y mostraban ese camino a los alumnos o a las personas con las que interactuaban, ¿no? Era como el maestro de las 24 horas del día, ¿no? Con esa palabra ahí constante. Y para mí representas un poco eso y quería también presentarte, ¿no? Hay gente que no te conoce y quería presentarte. Quizás, a lo mejor, cualquier otra persona pondría otras palabras para referirse a ti. A mí las que me nace decir, hablando de ti, es que eres eso, una maestra de las letras, eres una mujer que acumula sabiduría de los años, de las experiencias vividas, de todos esos aprendizajes, ¿no? que llevas ahí en esa mochila y que para mí son como pequeñas pepitas de sabiduría que son valiosas, son como esas pepitas de oro, ¿no? Que uno va acumulando y va juntando a lo largo de su vida y te preguntas en un momento dado, ¿por qué no he sabido esto antes, no? Entonces, aprovechando eso, que tú nos compartas tu experiencia, Raquel. Gracias por aceptar estar aquí hoy y compartir este momento. Bueno, en principio muy, muy agradecida y muy, además, muy contenta y alegre de estar compartiendo contigo otro momento. Pues me encanta pues que podamos compartir y intercambiar impresiones, experiencias. De verdad que gracias, gracias por este espacio donde volvemos otra vez a disfrutar el intercambio de experiencias, ¿no? Pues hablando justamente del Día de la Fibromialgia, pues muchas personas piensan, yo creo que es una creencia general, que no es una enfermedad, que no tiene una función fisiológica, vamos a decir así, una razón fisiológica, pero sí lo es. Es del sistema nervioso. Lo que pasa es que el sistema nervioso, nuestro cerebro es tan complejo que a veces es difícil, incluso para los médicos, poder decir específicamente qué es lo que está pasando, por qué hay ciertas zonas de nuestro cerebro que esas neuronas están haciendo una conexión muy intensa con el dolor, ¿no? Entonces me dirán, bueno, todo esto que viene con la escritura, pues esto tiene una relación, sencillamente porque cuando nosotros estamos escribiendo, y específicamente en los talleres que yo realizo, la idea es precisamente ver qué otras conexiones neuronales podemos establecer en ese momento que se están realizando los ejercicios en el taller, ¿no? Entonces es como darle la posibilidad al cerebro que puede entonces hacer ese nuevo camino, porque cada actividad que nosotros realizamos va conduciendo a nuevas rutas neuronales. ¿Qué hace la escritura? La escritura establece también nuevas rutas neuronales. Pero si además de la escritura nosotros asumamos otros elementos, ¿no?
elementos como, para mí me parece esencial la respiración, me parece esencial también que haya una visualización. Entonces, todos estos elementos dentro del taller hace que la persona pueda conectarse, ¿no? Conectarse consigo mismo, y al conectarse consigo mismo también hay una función fisiológica. Comienza nuestro sistema, nuestro cerebro a establecer entonces otras rutas, otros caminos. Y al establecer otros caminos va diluyéndose y bajando un poco la intensidad del dolor, ¿no? Tú decías, bueno, ella nos va a decir cómo nosotros, cómo hace en su taller o cómo hace en su día a día. Hay dos cosas que tú nombraste ahorita que son muy importantes. Una es que cuando se siente mucho dolor, ¿cómo podemos vivir? ¿No? Entonces, este dolor físico produce un dolor también emocional. O sea, tenemos dos dolores con los cuales hay que lidiar, ¿no? Para las personas que sufren esto, por un lado el físico y por otro lado el emocional. Entonces, están las emociones que surgen de eso, ¿verdad? Que puede ser entre la emoción de la resistencia, de la rabia, porque yo tengo que vivir esto, ¿verdad? La emoción de la tristeza, ¿no? Entonces son como dos dolores que hay que trabajar La al mismo tiempo. frustración. La frustración, la impotencia. Entonces, wow, es como cuesta arriba la situación. Entonces, yo pienso que estos dos elementos, o sea, porque un dolor te lleva al otro dolor, como también un dolor emocional, que no sea una persona que sufra esta enfermedad, pero que tenga un dolor emocional, como la tristeza, como la angustia, la ansiedad, estos dolores emocionales te llevan también a un dolor físico. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a surgir un problema físico cuando no lo había, porque esa emoción te ha llevado a ese dolor físico. Y que cuando pierdes la salud, muchas veces nos olvidamos que hay un duelo, hay un proceso de duelo interno. Exactamente. A veces cuando estamos precisamente en esa situación de enfermedad, de dolor, nos obliga también como a ir hacia adentro, ¿no? Bueno, en muchos casos, otros casos sencillamente la persona sigue con su, ¿cómo diría? Con su círculo, ¿no? Con ese bucle del dolor y no sale de ahí, ¿no? Que es importante, esa es la otra parte que es muy importante, y de eso también, eso es uno de los elementos que aporta la escritura, ¿no? Poder salir de allí, porque cuando estamos justamente escribiendo, nos permite salir un poco de allí, que es justamente a nivel fisiológico las nuevas rutas que se establecen en el cerebro. Esto pasa también, y yo voy a hablar un poco también de las otras manifestaciones artísticas, porque todo es como es global, ¿no? Pasa con las personas que pintan, o sea, hay colores que además le producen, y eso te pasa a ti, porque tú pintas y también escribes, o sea, que tienes las dos cosas, ¿no? Tienes esas dos áreas que te ayudan. ¿Y qué sucede cuando nosotros hacemos estas nuevas rutas neuronales? También la escritura te ayuda a empezar a producir la oxitocina. Fíjate tú que la oxitocina, cuando nosotros estamos a punto de parir, hay un dolor impresionante, pero al mismo tiempo segregamos oxitocina, o sea, son dos cosas que van como simultáneas, y eso permite que ese dolor pueda resultar en un fruto, ayudar a que pueda darse el alumbramiento, ¿no? En el caso, cuando estamos escribiendo, la escritura es precisamente como eso, ¿no? Como la oxitocina que nos ayuda a transitar ese camino del dolor, ¿no? Personalmente, tú hablabas también de dolores, de diferentes tipos de dolores, ¿no? El dolor físico y el dolor emocional, ¿no? Todos hemos pasado, ¿verdad? Por esos dolores emocionales, y que Sí, muchos, en tu caso, Raquel, perdona que te corte ahí en ese punto porque me parece muy interesante, ¿no? A la vez de tenerte aquí,
el poner encima de la mesa también que tú has tenido que vivir la salida de tu tierra también como un dolor, ¿no? Como ese desarraigo, como no sé cómo lo has vivido. Sí, es que nosotros todos hemos pasado por lo que podríamos decir el dolor el duelo, ¿no? De la pérdida, de soltar algo. Y de soltar algo va desde una relación, un trabajo, una mascota, ¿no? Que muchas de las personas a lo mejor no están conectados con este tipo de dolor, pero quien quiere un animal no se imagina el dolor que implica perder ese animal. Es como perder a una persona, así, ¿no? Entonces, son muchos tipos de dolores, ¿no? Perder una rutina, parece mentira. Bueno, yo tenía esta costumbre y resulta que ya no, hay que cambiarlo. El cambio continuo también nos enfrenta a ese tipo de tener que soltar y aceptar lo que hay, lo que viene, ¿no? Y entre esos dolores también está el dolor del desarraigo. Y que no solamente se trata de ir a otro país, sino aquel que, por ejemplo, vive en Sevilla y se viene para Galicia. Eso es un desarraigo. Están en la misma tierra, tienen, entre comillas, las mismas costumbres, pero hay otra lengua, siendo su mismo país, hay otras costumbres y otra forma de ver la vida, ¿no? Entonces eso Qué representa, interesante eso que estás contando, ¿no? El abrir miras eso a todos es, los tipos de dolor por los que todos en algún no, momento de nuestra vida transitamos. así es, y eso representa un choque. Si aquella persona tan abierta, ¿verdad? Que todo lo dice y a veces se expresa sin filtro y es como muy cercana y se enfrenta a otra población que es más hacia adentro, más observo antes de lanzarme, en fin, ¿no? A veces pasa mucho tiempo hasta que esto pueda suceder. Es un choque para la persona y están en la misma tierra. Y es un dolor de no poder de repente vivir o hacer lo que le hubiese gustado hacer en su tierra, hacerlo en otra ciudad de su propio país, ¿no? Entonces yo pienso que migra, igual que el que emigra de un país, emigra de una ciudad a otra ciudad. Eso es un dolor. Es algo que tienes que dejar y que tienes que establecer nuevos vínculos. Y ahí voy con otro elemento muy importante y que justamente de los vínculos que surgen, justo los talleres, ¿no? El primer taller que yo creé aquí cuando llegué al país fue En busca de la casa que me habita, precisamente hablando del desarraigo, ¿no? De salir de no solamente de un país, sino de una casa que me vio desde mi infancia hasta la vejez, ¿no? O sea, entonces es muy fuerte porque, bueno, has pasado todas las etapas que pasamos todos, pero imagínate, tú porque eres muy joven, pero imagínate desde la infancia hasta mi edad, 71 años, ¿no? Bueno, no, ya cuando vine no tenía 71, se tenía 68, 69. Entonces, es fuerte, porque tú dices, bueno, yo ahí dejo todo, dejo una vida, ¿no? Dejo absolutamente todo. Y me vengo, claro que tengo una facilidad, ¿en qué sentido? Que no vine hacia un espacio donde no conociera a nadie. Yo me vine con mi familia, o sea que eso ya tiene El no vivirlo sola, no que vivirlo sola, es muy diferente diferente. vivir ese momento en el que Sí, tú estás pasando por un dolor que así es, vivirlo acompañado que vivirlo en soledad, ¿no? Que muchas eso, veces pasa eso, hay determinados procesos de las personas que te ves sola,
¡Hala! exactamente. Toma, tienes todo esto, pues un diagnóstico o lo que sea, ¿no? O este escenario, estas circunstancias adversas, y ahora, a ver qué haces con esto, ¿no? Así es. Ahorita que hablas justamente de eso, ¿no? Que es diferente. Yo, o sea, yo admiro mucho a aquellas personas que han ido a otras tierras, ¿no? Y han estado totalmente solas, sin amigos, sin familia, totalmente solas. Yo estuve un tiempo estudiando fuera en mi país y sí me tocó vivir eso y eso es muy duro y un idioma que tampoco uno habla, más duro todavía, ¿no? Con una cultura totalmente diferente, una cultura donde cada quien está metido en lo suyo. Entonces yo me pongo en los zapatos de estas personas y eso es un duelo muy fuerte que no lo tuve yo. En ese Claro. sentido, no lo tuve yo porque yo estuve abrigada con mi familia, apoyada con mi familia, ¿no? Que no es el caso de muchas personas. Y pienso también en esas personas cuando van a un médico solas y tienen un diagnóstico, que también he sabido de muchas personas, y tiene un diagnóstico fuerte y lo estás recibiendo sola. No hay con quién, en quién apoyarte, ¿no? Eso también es duro. Y el cómo te lo dicen, ya no solo que recibas un diagnóstico, sino la manera en que te lo dicen, ¿no? Que te dicen, así en tono sentencia, ¿no? Tiene usted una enfermedad crónica que no tiene cura. Y tú, ¿cómo? Ujú, ujú. Todavía Es- tardas en procesar eso, ¿no? Claro, 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 claro. Sí, bueno, y ahí también tocaríamos otro punto que son los médicos, ¿no? Y ya eso, Sí, bueno, pero pues bueno, centrándonos sin sí, salirnos, sí, ¿no? Del contexto de la escritura, exacto. del contexto de cómo sirve como una herramienta de liberación del dolor, de modulación del dolor, ¿no? Sí Y es. dentro de ese contexto, abrir también el escenario a las palabras, ¿no? A decir, las palabras cómo de importantes son en este contexto, para la persona, ya olvidando todo lo de fuera, sino para la propia persona que está viviendo esto, ¿no? Este momento que ve todo oscuro, que se ve ahí como metido en un bucle, en un pozo. Las palabras, ¿cómo juegan ahí, Raquel? Así. Fíjate, cuando nosotros le ponemos ya una palabra a aquello que estamos sintiendo, ¿no? Cuando realmente podemos nombrar y podemos describir el proceso, no solamente cómo lo estamos sintiendo, sino también cómo lo estamos viviendo con respecto al entorno. Ya entonces, en ese momento, estamos como dándole una imagen donde yo, cuando lo leo, ¿no? Sí. Como persona que escribe, o como, sí, como la persona que escribe, lo estoy poniendo fuera y lo estoy viendo desde afuera. Y ya lo veo de Puedo otra manera. verlo, puedo verlo. Me Y ya lo reordeno cuando lo estoy escribiendo. exactamente, se reordena, se ve, pero también se ve desde otra perspectiva, que eso es lo que también nos brinda la escritura. No solamente le da visibilidad y descripción a aquello, sino que también puedo verlo de otra manera. Y Ah, que lo sacas fuera, está dentro es, metido y lo... exactamente, exactamente. Fíjate, ahorita que dice eso recuerdo, una poeta venezolana llamada María Ramírez Delgado. Ella escribió un poemario que se llama Navaja sobre la mesa. Ese poemario es muy, muy duro, muy fuerte, ¿no? Yo le decía que, bueno, cuando yo leí ese poemario, yo soy muy, todo lo que leo es muy, muy sensible, pues me toca, es como que si estuviera Claro. viendo lo de la persona. Y le dije que fue muy fuerte, pues leer el poemario, muy bueno, pero fue muy fuerte. Ella me dijo, para mí fue ¿cómo fue que me dijo? Fue un alivio y fue también una alegría. Y yo me quedé así como que, una alegría, Diciendo, ¿no? os parecen opuestos, ¿no? Sí, 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 yo decía, pero ¿cómo es esto? Yo que había leído además el poemario, eso fue una entrevista, me quedé así. Y yo dice, porque en el momento que lo pude sacar, sentí un alivio y el alivio y al mismo tiempo sentí una alegría.
Y claro, es lo que sucede, ¿no? Justamente cuando logramos poner las palabras, ¿no? Y si no las encontramos en el taller, vamos como viendo, ¿no? Eh, las posibilidades de encontrar esas palabras hasta que se encuentran, se expresan y podemos ver entonces aquello que de repente no era visible para nosotros, ¿no? Y que Aquello que además determinadas palabras también modulan la intensidad de lo que estás sintiendo. Quiero decir, las exactamente, palabras tampoco son iguales unas a otras para definir lo que nos es, está pasando por dentro. exactamente, exactamente. Y parece mentira, ¿no? Pero hay recursos literarios que pueden impactar más o menos en lo que la persona misma está escribiendo de sí misma, de su dolor, ¿no? Eh, eh, no en balde, fíjate tú que hubo un terapeuta hace muchos años que se llama Milton Erickson, Uh que él -huh. descubrió el poder de la metáfora y él creó una terapia que se llama la metáfora terapéutica. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa con la metáfora? Y por eso yo creo que precisamente la escritura es tan importante, ¿no? La metáfora tiene tres niveles de comunicación. Se comunica a nivel superficial directo, ¿no? Por ejemplo, yo te digo a ti, estoy, estoy triste. Entonces tú dices, ay, caramba, está triste. Eso es a nivel directo, primero superficial, ¿verdad? Primer nivel. Pero yo te digo a ti, estoy quebrada, hecha polvo. Eso es una metáfora. Ah, pero entonces a ti no te llega nada más que al primer nivel. Ya a ti te va a llegar a otro nivel más profundo. Y no solamente llega a un segundo nivel, donde tú estás como que buscando en el subconsciente esos elementos, sino llega más profundo, te llega al inconsciente, Mm. ¿no? Entonces impacta. Y cuando tú logras también encontrar ese lenguaje que dice, wow, esto es lo que yo siento, esto es lo que y ya lo puse afuera. Uf, es un No, y alivio. también darse cuenta, ¿no? Muchas veces que nosotros nos estamos escuchando todo el día. No, no solo los demás, ¿no? Es algo que yo también he vivido a veces, ¿no? Es que no me entienden, es que no sé qué, vale. Y yo, el diálogo interno que yo estoy teniendo conmigo, ¿cómo está siendo? ¿Cómo me entiendo yo? Claro, claro. ¿Qué me estoy diciendo? ¿Cómo me lo estoy diciendo? ¿Yo me estoy entendiendo algo de lo que estoy queriendo decir? Exactamente, exactamente. Y fíjate tú, por ejemplo, en mi caso, cuando yo siento que estoy como con mucha turbulencia, eso, comienzo a escribir haiku. Es increíble el valor terapéutico del haiku. Y después, wow, llega la calma, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque el haiku exige que tú estés totalmente presente, que tú estés totalmente en eso. Si estás mirando, por ejemplo, la lluvia, de la lluvia, yo he escrito como unos 100 haiku, ¿no? Mirando la lluvia con detenimiento, ¿no? Con atención a todas esas dimensiones del color, ¿no? De la tonalidad, de sus matices. Eh, es que tú te pones a detallar la lluvia en diferentes momentos y no es lo mismo cuando estás muy atenta. Y claro, ¿qué Porque, pasa? En ese momento te está exigiendo que tú estés muy centrada en la mirada, ¿no? Que no la observación, sino la mirada. Porque una cosa es ver, otra cosa es mirar, otra cosa es contemplar y otra cosa es observar. Mirando, sencillamente mirando, captando todo lo que la vista te ofrece. con lo que estás diciendo me nace hacerte también una pregunta, Raquel. Tú como experta, ¿no? En el mundo de las palabras y de las letras, ¿no? Ahora que está tan en boga repetir frases, decretos, afirmaciones y todo esto, ¿no? Luego siempre cabe el decir, bueno, y si yo repito esto constantemente, ¿no? Por ejemplo,
estoy bien, estoy bien, estoy bien, ¿vale? Porque a veces no funciona. Es decir, si yo me lo repito, yo quiero que esto sea realidad, pero resulta que va a ser que no lo es. ¿Qué pasa con eso? Fíjate tú, primero tiene que ser algo que realmente nazca de nosotros. O sea, aquello que yo quiero decir tiene que ser mi creación. Por lo general, no la creación del otro. O sea, que si hay una frase, transformar esa frase que sea importante para mí. No sé si me explico. O sea, que esa frase me toque realmente y que no sea una cosa que está como externa a mí, fuera de mí. Eso es algo así como pensar en la metáfora y el símil, que son parecidas pero no lo son. ¿En qué sentido? Si yo hago una metáfora de mí misma, esa metáfora ya me implica a mí. Pero si yo hago un símil de mí, me pone a mí afuera, porque yo soy como, entonces ya me pone afuera. Pero cuando yo digo, no sé, se me ocurre decir, yo soy un potro desbocado, ¿no? Ya eso me sitúa a mí realmente dentro. Ah, ella es un potro desbocado. Pero si yo digo, yo soy como un potro desbocado, eso está así como afuera. No, no, no está, Diferente. no está asociado, ¿no? Está disociado en realidad. Bueno, de esa manera pasan también los decretos. Esos decretos tenemos que hacerlos nuestros, crear los propios, los que realmente tienen la intensidad. Cuando nosotros sentimos la intensidad y a esa intensidad además lo acompañas con una emocionalidad, pero una emocionalidad que tiene que ver realmente con una emocionalidad que te hace vibrar, ¿no? Una emocionalidad que tú sientes que realmente es así. Cuando te conectas con eso definitivamente es así. Pero no porque lo repitas muchas veces, no porque lo repitas muchas veces, porque tiene que haber intencionalidad y tiene que haber emocionalidad, ¿no? Claro, tendría que estar como el pensamiento, la emoción, la acción y la expresión de la mano, ¿no? Para que Es, funcione, porque si no, no funciona. Exactamente. Y entonces ahí ese decreto tiene poder, esa palabra tiene poder, ¿no? Y incluso nosotros decimos tantas palabras inconscientemente, Dios mío, que tienen un poder y que las decimos así como que tan libre, que son tan dañinas, ¿no? Porque a veces Incluso más de que nosotros mismos, mm, ¿no? a veces más que hablar rellenamos espacios, ¿no? Con palabras y Sí. Mire, yo tenía una malísima costumbre de decir que cuando me sentía mal, yo decía, estoy como una cucaracha aplastada. O sea, vaya. imagínate tú, o sea, no, y otra cosa, por Dios. Claro, por eso yo decía lo de que nos oímos todo el rato, ¿no? Si yo estoy todo el rato, ay, qué mal estoy, ay, qué mal estoy, pues al Eh, final Así estoy es, reforzando esa vía neuronal de estoy mal, mi cerebro no distingue la verdad de la mentira. así es, así es. Además, dices algo muy importante. Tú sabes que se ha comprobado que nuestro cerebro no acepta el no. ¿No? O sea, Ujú. yo digo, eh, no estoy mal y realmente lo que está diciendo el cerebro, estoy mal, ¿no? Entonces, tengo que transformarlo en todo caso en una afirmación positiva, porque decir, no, no estoy mal, no estoy mal. Lo que estoy reforzando es estoy mal porque el cerebro se olvida, suprime la negación, el no, y se queda con lo que queda, que estoy mal. Entonces, hay una serie de detalles y de sutilezas con el lenguaje que nosotros no nos damos cuenta, ¿no? Hay personas que tienen como una forma, vamos a decir, sarcástica de comunicarse, pero esa forma sarcástica, a veces consigo mismo, a veces con otras personas, van también teniendo una vibración. Y aquí hablamos de otro elemento muy importante que es la vibración de la palabra. Mm. Todas las palabras, señores, tienen una vibración y Y que no nosotros son inocuas. no son inocuas y hay que tener mucho cuidado porque cada palabra
pronunciada tiene esa vibración. Y esa palabra, con una intención específica, tiene también una intención que va más hacia arriba o hacia abajo, dependiendo, ¿no? Si dice, no, pero es que claro, eso siempre te va a salir mal porque tal cosa. Entonces ya ahí hay un decreto, pero un decreto que tiene una vibración y que tú no sabes esa vibración cómo le va a llegar a la otra persona. Y más cada vez que hacemos una expresión rotunda, ¿no? Siempre, nunca, estamos haciendo como una especie de automandatos internos. Al final lo estamos fijando y sellando dentro de nuestro cerebro como algo que está ahí como una constante. Así es, y que esa vibración, por lo general, si es un decreto negativo, esa vibración muy baja se queda más anclada, ¿no? Igual que si es una vibración muy alta, ¿no? Entonces es como poner atención a aquellas palabras que nos solemos decir. Y la escritura nos permite justamente ver esto, porque cuando comienza a escribir, ya en el caso con los participantes, yo le digo, bueno, ¿por qué no lo ves de otra manera? Porque cuando dices, por ejemplo, nunca tendré la posibilidad de, entonces ya estás como decretando una negación de la posibilidad. Entonces, ¿qué tal si lo escribe de otra manera? ¿Cómo te sientes escribiéndolo de esa manera? ¿Cómo te sientes buscando otra forma de expresarlo? ¿No? Entonces ya ahí vas siendo consciente de lo que está escribiendo. Eso ya mucho más adelante, ¿no? Lo primero es expresar todo, que fluya. Pero bueno. Y van como enderezándose las cosas, ¿no? Al principio pues hay como que una libertad, ¿no? de expresar todo, y después entonces se va como ordenando, ¿no? Como decías tú, ¿no? Que es muy muy importante esa parte, ¿no? Cuando damos la posibilidad que esto se exprese, que dé rienda suelta a todo lo que hay, y luego sin censurarse, porque si nos autocensuramos, ya estamos cortando. Totalmente, totalmente. Eso es igual, fíjate tú, eso es igual que cuando hacemos un decreto. En lo que atraviesa la duda, se diluyó el decreto. Se desvanece. Se desvanece, ¿no? Y cuando tú criticas lo que estás escribiendo, ya estás poniendo murallas y estás a punto de bloquearte, porque no, esto que voy a escribir no sirve, no, porque esto que estoy escribiendo, ¿qué sentido tiene? Ya ahí estás como, entonces yo lo primero que digo, nada de juicio, todo lo que ustedes escriben es valioso, todo, aunque ustedes piensen que no, todo es valioso, y las palabras después se van acercando y se van uniendo de la manera que ustedes verán, de una manera fluida y de una manera armónica. Todo tiene su valor y su puesto. No se critiquen, no hagan juicios y no hagan conclusiones tampoco. Y como que a veces hay que dejarlas reposar, ¿no? Así. No ese impulso primero de esto, tal cual, no. Déjalo que repose. Exactamente. Claro, eso es todo un proceso, ¿no? Ya cuando, porque las primeras veces cuando la persona nunca ha escrito, pues bueno, se va expresando todo, va fluyendo muchas cosas, y después entonces se deja reposar, y después también se van ordenando, después vemos qué se rescata y qué no se rescata, ¿no? Porque más adelante se van dando cuenta también que hay otros aspectos muy importantes. Y una cosa muy importante es la lectura también. No solamente los ejercicios que se hacen en el momento del taller o los que se hacen después del taller, sino también la lectura, ¿no? Es importante. Yo creo que ese es uno de los Yo creo que cuando somos adultos perdemos
esa costumbre de leer en voz alta. Es una sensación mía, ¿no? Parece que perdemos esa costumbre, como si solo se leyese en voz alta cuando eres niño y estás aprendiendo a leer. Y dices tú, qué absurdo. Si al final escuchar la vibración de tu propia voz es importante. Importantísimo, importantísimo. Y vamos también buscando la entonación de nosotros mismos con lo que más nos acomodamos, nos sentimos cómodos. Porque llega un momento en que al principio al leer sentimos incómodos, pero después vamos viendo cuál es esa, digamos, ese ritmo, ¿no? Esa melodía interna que se acopla perfectamente con tu ritmo interior. Y lo que decía yo y que le doy muchas gracias a mis padres entre las tantas cosas que me dieron, que fue justamente estimular la lectura, que ambos eran muy lectores. Y la lectura también es muy importante, leer y escucharlos, ¿no? A veces en los talleres, en el momento de leer es como el momento de la timidez. Ay, lo voy a leer bien, lo voy a leer bien. Ay, mira cómo lo leo. A ver si no me equivoco. A ver si no me equivoco. Que no venga ninguna palabra en otro idioma, por si la pronuncio mal. Sí, sí. Y yo digo, eso no importa. Nosotros vamos, ¿cómo se dice? Vamos matizando a medida que vamos practicando. Al principio esto no es importante, lo importante es la lectura, que se escuchen así mismo y se descubran también así mismo, descubran esa voz, ¿no? Esa melodía interna que imprime esa forma de leer muy personal. Porque al final, cuando nosotros escribimos, al final terminamos también leyendo el texto. Y entonces esta parte también es muy importante. Y ahí también se establece otro camino de crecimiento, ¿no? Que es, vamos, ¿cómo yo voy a leer esto? ¿Cómo voy a leer yo esto en público? Entonces, todo es un camino de nutrir, ¿no? De enriquecerse. Bueno, Raquel, es súper agradable estar aquí hablando contigo. Nos echaríamos toda la mañana tú y yo hablando de escritura, creatividad y de todo esto, pero vamos a ir cerrando por cuestión de tiempos de Instagram, ¿vale? Porque queremos que esto quede grabado para quienes lo escuchen a posteriori. Una idea concreta que se quede la gente sobre lo que hemos estado hablando hoy aquí en este ratito, sobre la escritura, el dolor, las emociones, la liberación, la expresión. ¿Qué le dirías a quienes nos escuchan? Pues le diría como que puntos, ¿no? Uno, escribir, tener un momento, por lo menos unos 6 minutos, que escriban lo que sienten, que no piensen cómo lo escribieron, que esta palabra no me llega, no importa, escribe la palabra más aproximada. Que saquen todo eso que está ahí. Y por otro lado, en ese momento que estés escribiendo, no piense que esto no era lo que yo quería decir. No, lo que surja, todo lo que surja. Si yo tengo un dolor muy fuerte o tengo una rabia que me desborda, o intensa, tengo un dolor, una tristeza también, escribe eso. O tengo de repente una frustración frente a algo, escribe. Y después lo dejas ahí. Lo sacas todo, es como que voy a sacar todo eso, no importa cómo sale, y lo vas a dejar ahí. Y después, en frío, lo vuelves a leer. Se van a dar cuenta de cosas muy interesantes cuando eso suceda. Yo, por cierto, yo no sé si habrá tiempo, tenía un poema de una chica que habla del cuerpo, pero un poco... Podemos cerrar con eso, con ese poema. Es una bonita manera de cerrar, poniendo también en valor la escritura, la poesía, con esa musicalidad, con esa sonoridad, y leyendo en alto, que también hemos estado hablando de eso, ¿no? Exactamente. Así que si nos compartes, fantástico. Okay. La poeta se llama Carolina Dávila y se llama que está aquí en la computadora. Entonces, no te preocupes, tú, como si estuviéramos tomando un café.
tú nos Ajá. lees. El poema se llama El cuerpo, la muralla. Un ojo expresa su resistencia y se cierra. En la claridad del silencio se confunde el tecleo con la taquicardia. El día es este atropello que pasa por el cuerpo, por la postergación de los alimentos y la fatiga. El cuerpo, barrera de contención, recibe los embates de la palabra, de las milimétricas asociaciones, para que nada cambie, para que se mantenga en el límite de la realidad consolidada. Entonces fíjate que traje este poema a colación, se llama El cuerpo, la muralla, porque es el cuerpo precisamente ese que recibe, como dice el poema, los embates de la realidad. Los embates de la realidad externa y los embates de la realidad interna. Entonces, nada, quería como que compartir ese poema. Hermoso. Que sí, se llama Carolina Dávila, es una escritora colombiana. Y bueno, dejarles esto y caramba, de verdad, Ana, que súper agradecida con esta invitación. Este momento a mí se me ha pasado muy rápido. A mí también me estaba viendo el tiempo para tenerlo presente. Sí. Seguramente no sea el único directo que hagamos, nos encontraremos unas veces porque hay muchas cosas de las que puede ser interesante y nutritivo hablar, pero hoy me parecía importante poner encima de la mesa el tema del dolor, el tema de la escritura, el tema de las emociones, porque hay muchas personas conviviendo con todo esto en el día a día, cada vez más. Y recordar a todos, ¿no? La importancia de conectar con la propia voz interna, ponernos en valor, encontrar nuestra luz. Tenemos dolor, vale, pero eso no nos hace desaparecer. No somos menos valiosos porque tengamos dolor y nuestras emociones, nadie tiene el poder de mandar sobre ellas, son nuestras. El hecho de que los demás las comprendan o no las comprendan es secundario. Claro que administrativamente pues a veces es un poco lío todo eso, ¿no? Cuando el entorno pues al final no acepta cuál es la realidad, pero nadie tiene el poder de invalidar nuestro sentir y tenemos muchas formas de expresarlo y darle salida, incluso compartirlo, ¿no? Y puede ser incluso fuente de creatividad y de cosas hermosas. De hecho, el dolor, no solamente el dolor físico, ¿no? Sino también el dolor emocional, ha sido parte del ingrediente básico para mucho de la gran literatura que nosotros hemos disfrutado, ¿no? Por eso no siempre hay que verlo como el enemigo. La literatura universal y también la propia escritura, ¿no? Que sea justamente un canal de respiración, un canal de poder, ¿cómo se llama? Se me va la palabra. De poder a veces pasa que no nos sale la palabra precisa de que estamos buscando, ¿no? Sí, sí. Bueno, recuérdale a los que nos escuchan, recuérdales dónde pueden encontrarte en redes. En Instagram, en punto y seguido, RM. Muy bien. Sí, punto y seguido, RM. Punto y seguido porque continuar, ¿no? O sea, no se termina en un punto y aparte. Nuestra vida es un continuar todo el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, me conseguí seguido RM. Muy bien, pues muy agradecida que hubieses aceptado la invitación para compartir este ratito, Raquel. A ti por la invitación y gracias por la invitación, de verdad. Y por todas las personas que nos escucharon. Y bueno, tener la posibilidad de compartir contigo este momento ha sido muy, muy grato, como siempre. Compartir contigo siempre es grato. Bueno, son de esas conversaciones nutritivas que
la verdad que aportan en el día a día, ¿no? El estar en plena presencia, pararse un ratito y compartir, ¿no? Desde el corazón, desde el sentir, desde el dejarse fluir en lo que se está diciendo, ¿no? Así es, así es, así es. Pues cerramos aquí, ¿vale? Ok, bueno, a todos que tengan una excelente semana y Dios los bendiga a todos. Muchísimas gracias por escucharnos y esperamos haberos aportado algo de valor. Y gracias por los amigos también que me escucharon.